Química. La química es la ciencia que estudia la materia en su nivel más profundo, su composición, su estructura, sus propiedades y las transformaciones que experimenta. No se limita a describir lo que vemos, sino que trata de explicar qué ocurre a nivel microscópico, en el mundo de los átomos y las moléculas. Es una disciplina que conecta lo visible con lo invisible, lo cotidiano con lo fundamental. Gracias a la química entendemos por qué las sustancias son como son, cómo reaccionan entre sí y cómo pueden transformarse para dar lugar a nuevas realidades. Es, en esencia, una herramienta para comprender y también para intervenir en el mundo físico, desde lo más básico hasta lo más complejo. Definición. La química estudia la materia, centrándose en su composición, los cambios que sufre y las leyes que gobiernan esos cambios. No solo observa, sino que explica y predice. Materia. La materia se define por tener masa y ocupar espacio. Puede entenderse desde el nivel macroscópico, lo que vemos y tocamos, hasta el nivel microscópico, donde aparecen átomos y moléculas que explican su comportamiento. Átomos y elementos. El átomo es la unidad mínima que conserva las propiedades de un elemento. Los elementos están definidos por su número de protones, lo que determina su identidad y comportamiento químico. Moléculas y enlaces. Los átomos se unen mediante enlaces químicos formando moléculas. Estos enlaces determinan la estructura de la sustancia y, por tanto, sus propiedades físicas y químicas. Ejemplo, agua. El agua muestra propiedades emergentes que no tienen ni el hidrógeno ni el oxígeno por separado. Su comportamiento se explica por su estructura molecular y los enlaces que presenta. Reacciones químicas. Las reacciones implican la transformación de unas sustancias en otras. Los átomos no desaparecen, sino que se reorganizan, cumpliendo el principio de conservación. Ejemplo, combustión. En una combustión, los átomos se reorganizan para formar nuevos compuestos, liberando energía en el proceso. Es un ejemplo claro de transformación de la materia. Energía en reacciones. Las reacciones químicas implican intercambio energético. Algunas liberan energía y otras la absorben, lo que determina su viabilidad y comportamiento. Presencia cotidiana. La química está presente en la vida diaria, en la alimentación, en la respiración, en los materiales y en los procesos biológicos que mantienen la vida. Química como ciencia central. La química conecta con otras disciplinas como la biología y la física. Es un puente entre diferentes áreas del conocimiento y tiene aplicaciones en múltiples campos. Ramas de la química. La química se divide en áreas como orgánica, inorgánica, física, analítica y bioquímica. Cada una estudia aspectos específicos de la materia y sus transformaciones. Predicción y diseño. La química permite anticipar comportamientos y diseñar materiales, fármacos y soluciones. No solo explica el mundo, sino que permite crearlo y modificarlo. Precisión y método. La química exige rigor experimental, control de condiciones y medidas exactas. Pequeñas variaciones pueden cambiar completamente los resultados. Perspectiva y poder comprender la química proporciona una visión profunda de la realidad y la capacidad de transformarla. Permite intervenir en la materia de forma consciente y dirigida. Materia. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Es la base de toda la realidad física, el material del que está hecho todo lo que existe, desde lo más pequeño hasta lo más grande. No es algo estático ni simple, sino una realidad dinámica, organizada en distintos niveles y sujeta a transformaciones constantes. Entender la materia implica comprender cómo se estructura, cómo se mueve, cómo se transforma y cómo se relaciona con la energía. Es el punto de partida para explicar cualquier fenómeno físico o químico del universo. Definición y ejemplos. La materia se define como cualquier sustancia que tiene masa y ocupa espacio. Puede presentarse en diferentes estados, como sólido, líquido o gas. Ejemplos de materia son los objetos cotidianos, los líquidos como el agua o los gases como el aire. Estructura atómica y molecular. La materia está formada por átomos, que son su unidad básica, compuestos por un núcleo y electrones. Estos átomos se unen formando moléculas, que adquieren propiedades propias distintas a las de los átomos individuales. Clasificación según composición. La materia puede clasificarse en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras tienen una composición fija, mientras que las mezclas combinan varias sustancias sin unión química.
Dentro de las puras, se distinguen los elementos formados por un solo tipo de átomo y los compuestos, formados por varios tipos en proporciones definidas. Propiedades. La materia presenta propiedades físicas, que pueden observarse sin cambiar su composición, como el color o la densidad, y propiedades químicas, que implican cambios en su estructura interna, como la capacidad de reaccionar o transformarse. Transformaciones y conservación. La materia puede cambiar de estado, pasando de sólido a líquido o gas, y puede participar en reacciones químicas donde se transforma en otras sustancias. Sin embargo, en todos estos procesos, la cantidad total de materia se conserva. Materia y energía. La materia y la energía están profundamente relacionadas. En los procesos físicos y químicos, la materia puede liberar o absorber energía, lo que demuestra que ambas forman parte de una misma realidad interconectada. Niveles de organización. La materia se organiza en distintos niveles, desde los átomos hasta las moléculas, los materiales y en sistemas más complejos, las estructuras biológicas. Esta organización va de lo simple a lo complejo. Dinámica microscópica. A nivel microscópico, las partículas que forman la materia están en constante movimiento. Este movimiento explica muchas de sus propiedades, como los cambios de estado o el comportamiento de los gases. Importancia. La materia es fundamental porque permite explicar todos los objetos y fenómenos del mundo físico. Comprenderla es comprender la base de la realidad y de todo lo que ocurre en ella. Propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son las características que permiten describir, identificar y diferenciar cualquier sustancia. Son la forma en la que la materia se manifiesta y se deja entender. Gracias a ellas podemos saber cómo es algo, cómo se comporta y cómo reaccionará en distintas situaciones. No se trata solo de observar, sino de comprender que cada propiedad tiene su origen en la estructura interna de la materia, en cómo están organizados sus átomos y moléculas. Estas propiedades son fundamentales porque conectan lo que vemos a simple vista con lo que ocurre a nivel microscópico y permiten tanto entender como predecir el comportamiento de las sustancias. Concepto general. Las propiedades de la materia son las características que describen y diferencian unas sustancias de otras. Son la base para identificar materiales y entender su comportamiento. Clasificación principal. Las propiedades se dividen en físicas y químicas. Las físicas se pueden observar o medir sin alterar la sustancia, mientras que las químicas implican un cambio en su composición cuando la sustancia reacciona. Propiedades generales y específicas. Las propiedades generales son comunes a toda la materia, como la masa o el volumen, y no permiten distinguir sustancias. Las propiedades específicas, en cambio, sí permiten diferenciar unas de otras, como la densidad o la reactividad. Dependencia de las condiciones. Las propiedades de la materia pueden variar según el entorno. Factores como la temperatura, la presión o el medio en el que se encuentra una sustancia influyen directamente en su comportamiento. Importancia y aplicaciones. Conocer las propiedades de la materia permite predecir y elegir materiales adecuados en ámbitos como la industria, la medicina o la vida cotidiana. Es clave para diseñar soluciones y tomar decisiones prácticas. Enfoque científico. Las propiedades de la materia reflejan la organización atómica y molecular. Desde el punto de vista científico, explican por qué los materiales se comportan como lo hacen y permiten desarrollar modelos para entenderlos en profundidad. Propiedades generales de la materia. Las propiedades generales de la materia son aquellas características que comparten todos los cuerpos materiales sin excepción. No sirven para diferenciar una sustancia de otra, sino para reconocer que algo es materia. Son universales. Están presentes tanto en un sólido como en un líquido o un gas y constituyen la base más elemental para comprender cómo se comporta todo lo que existe físicamente. Gracias a ellas entendemos que toda la materia tiene una cantidad, ocupa un espacio,
responde a fuerzas, puede dividirse y se transforma sin desaparecer. Son, en definitiva, el punto de partida sobre el que se construye todo el conocimiento posterior en física y química. Se parte de la idea de que estas propiedades tienen una naturaleza universal. Son rasgos comunes a todos los cuerpos, sin importar su composición o forma. Esto significa que cualquier objeto material, desde una roca hasta el aire, comparte estas características. Precisamente por eso no permiten identificar sustancias concretas, ya que no son exclusivas de ninguna. En primer lugar, aparece la masa, entendida como la cantidad de materia que posee un cuerpo. Es una propiedad intrínseca, no cambia con el lugar ni con las condiciones externas. A continuación, el volumen, que es el espacio que ocupa ese cuerpo. Todo lo material necesita un lugar en el espacio, incluso si no es visible, como ocurre con los gases. Después se presenta la impenetrabilidad y la extensión. La materia ocupa espacio, y ese espacio no puede ser compartido simultáneamente por dos cuerpos. Esto define cómo se distribuyen y se organizan los objetos. Seguidamente, la inercia, que describe la tendencia de los cuerpos a mantener su estado de reposo o movimiento si no actúa una fuerza sobre ellos. Es una propiedad clave para entender el comportamiento físico. Luego, la divisibilidad y la porosidad. La materia puede dividirse en partes más pequeñas y además presenta espacios entre sus partículas, lo que explica muchos fenómenos como la compresión o la difusión. Por último, la conservación de la materia, que indica que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es una ley fundamental que rige todos los procesos físicos y químicos. Al ser comunes, estas propiedades no permiten distinguir unas sustancias de otras. Saber que algo tiene masa o volumen no nos dice si es hierro, agua o madera. Por eso es necesario recurrir a las propiedades específicas, que sí permiten identificar y diferenciar materiales. Estas propiedades tienen un papel fundamental porque son la base para entender el comportamiento, la interacción y la transformación de la materia. Sin este nivel básico de comprensión, no sería posible avanzar hacia conceptos más complejos ni interpretar correctamente los fenómenos que ocurren en el mundo físico. La masa es una propiedad fundamental de la materia que permite cuantificar cuánta materia hay en un cuerpo. Es una característica intrínseca, es decir, pertenece al objeto y no depende del lugar en el que se encuentre ni de las condiciones externas. Gracias a la masa podemos comparar cuerpos, entender su comportamiento físico y analizar cómo interactúan entre sí. No es solo un número o una medida, sino una forma de describir la cantidad real de materia que compone cualquier objeto, desde lo más pequeño hasta lo más grande. La masa se define como una propiedad intrínseca que mide la cantidad de materia. Esto implica que cada cuerpo tiene una masa propia que no cambia, aunque sí puedan cambiar otras magnitudes asociadas, como el peso. Es una propiedad estable, constante, que forma parte de la esencia del objeto. En este sentido, es importante diferenciar entre masa y peso. La masa permanece constante, mientras que el peso depende de la gravedad. Un mismo objeto tendrá distinta fuerza de peso en la Tierra o en la Luna, pero su masa será exactamente la misma. Esta diferencia es clave para comprender correctamente el comportamiento físico de los cuerpos. La masa también está directamente relacionada con la inercia. Cuanta más masa tiene un cuerpo, mayor es su resistencia a cambiar su estado de reposo o movimiento. Esto significa que los objetos con mayor masa son más difíciles de acelerar, detener o desviar. La masa, por tanto, condiciona cómo responden los cuerpos ante las fuerzas. A nivel microscópico, la masa depende del número y del tipo de partículas que forman un cuerpo. Los átomos están compuestos por protones, neutrones y electrones, y son principalmente los protones y neutrones los que aportan masa. Por eso, dos objetos pueden tener masas diferentes, aunque tengan tamaños similares, ya que su composición interna no es la misma. Otra idea fundamental es la relación entre masa y energía. La masa no es algo completamente independiente, sino que está conectada con la energía. Ambas pueden transformarse entre sí, lo que muestra que la masa es también una forma de energía. Este principio es clave para entender fenómenos a gran escala, como los procesos nucleares. Además, la masa se conserva. En sistemas cerrados, la cantidad total de masa permanece constante.
Esto significa que, aunque ocurran transformaciones, como en una reacción química, la masa total no cambia. Los átomos no desaparecen ni aparecen, simplemente se reorganizan para formar nuevas sustancias. La masa se puede medir de forma precisa utilizando unidades como el kilogramo o el gramo. Esta capacidad de medición permite cuantificar la materia, comparar diferentes cuerpos y trabajar con ella de forma científica en múltiples contextos. Desde un punto de vista más práctico y conceptual, la masa no solo cuantifica la materia, sino que también condiciona el comportamiento físico. Influye en cómo se mueven los cuerpos, en cómo responden a las fuerzas y en cómo interactúan entre sí. Es una de las propiedades que más directamente conecta la estructura interna de la materia con su comportamiento observable. En conjunto, la masa es una propiedad central para entender la materia. No solo indica cuánto hay, sino que también explica cómo ese cuánto influye en todo lo demás, en el movimiento, en la energía, en la interacción y en la estabilidad de los sistemas físicos.